Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Instinto Criminal. Mi nombre es Giancarlo Calibá. Hoy me acompaña un estudiante de criminología, Anthony Montenegro. Bienvenido al podcast. Gracias, Gianca, por la invitación. Vamos a hablar sobre un caso que en su momento tuvo un impacto mediático bastante alto, ¿verdad? Porque la víctima de este crimen denunció el acoso callejero. Bueno, un señor iba grabando a una muchacha por debajo de la falda que llevaba cuando iba caminando por San José. Entonces él hizo un video y se hizo viral y todo el mundo apoyaba su causa, ¿verdad? Que era el denunciar el acoso callejero. A los meses él recibe un ataque de arma blanca y todo el mundo señalaba a este señor que era un funcionario del Ministerio de Hacienda y bueno, después ya vimos que no tenía nada que ver, pero no me acuerdo muy bien cuáles fueron mis palabras, pero me incluyo, yo creo que yo señalé también al señor. Exacto, yo de hecho cuando empecé a ver las noticias, al inicio yo decía era el funcionario de Hacienda, ya después di un poco de eventos que sucedieron y uno ya iba descubriendo que realmente el crimen era totalmente aparte. Sí, él no tenía nada que ver, el señor incluso tuvo que hablar a la policía y decir, bueno, estos son mis datos, si ocupan lo que sea de mí, y lo entrevistan en las noticias, él da la cara en las noticias, un señor de apellido Umaña, pero como que también le salió el tiro por la culata porque lo enfrentaron con el tema del acoso, de que si él realmente iba Exacto. grabando, y él dijo que no Sí, iba de grabando. hecho, el señor tuvo que hacer una carta o una disculpa pública por toda la situación y el hecho de que fuera funcionario público y Claro. demás. Para el señor, al final de cuentas, salió bien librado del tema del asesinato, porque al final de cuentas no era él, pero pues también tuvo un problema en el hecho del Sí, acoso. sí, también él dice que no cometió delito, pero bueno, él estaba Sí, haciendo es debatible por un el hecho de victimario de que no acoso. sabemos si realmente iba grabando. O sea, Él eso se dice, lo podemos debatir. es interesante porque en las entrevistas que le hacen en las noticias, ahí que están incluso en YouTube, ahí pueden buscar los videos de él primero dice que no iba grabando, que él, lo que pasó fue que el pantalón le quedaba tallado, entonces que por eso llevaba el teléfono en la mano, pero ya después él dice que se arrepiente, sí, que ha buscado ayuda psicológica, pero entonces se contradice. Exacto, ahí es donde él queda como tal vez al descubierto de no querer admitir públicamente que iba grabando, pero en su subconsciente él sabe que sí, que realmente Sí, lo que le estaban realmente diciendo era él cierto. estaba grabando a la muchacha. Y ella, bueno, eso no fue procesado porque la víctima, esta muchacha, no quería poner la denuncia y llevar todo el proceso. Sí, al final de cuentas, lo del señor para mí era un tema más mediático, más de sociedad, de juzgar de que no el acoso, e incluso ahorita como está el tema de que ni una menos o ni uno menos, viene a ser la misma situación hace años y que realmente podemos decir que fue como un precursor de todo este movimiento que se viene dando de querer denunciar o combatir el acoso de Ujú. diferentes formas, Sí, que es un problema social que tenemos desde toda la desde vida. siempre. Y hasta ahora, digamos, es que se le está dando la importancia de combatirlo. Pero bueno, sí, ese tema, después nos damos cuenta que no tiene nada que ver con el crimen de Gerardo y vienen y surgen las razones reales de por qué lo asesinaron y quién fue que lo asesinó. Al final nos Exacto. damos cuenta que es un crimen pasional. Al final, yo creo que lo que hizo Samadhi o la Barbie, como la conocían, fue aprovechar los minutos de fama que le estaban dando a Gerardo a partir de la raíz de la denuncia, de todo lo que sucedió, cometer el acto que se dio y ella tal vez intentar salir librada por el hecho de que, pues sí, todos asumimos o todos asociamos que era el funcionario de Hacienda. Sí, él tenía un chivo expiatorio ahí, Exacto, el perfecto para era ella el lavarse las momento idóneo manos. para que ella lo hiciera. Exactamente, ella aprovechó el momento exacto. Como dice Anthony, Samadhi Fonseca Fernández, una señora de cuarenta y 41 tantos años. años. Bueno, en ese momento tenía 41. 41 sí en ese momento. Esto fue hace 5 años, el 19 de noviembre del 2015 fue el día que Gerardo Gerardo falleció, falleció porque a él lo atacaron el 7 de octubre del 2015 y él estuvo en cuidados intensivos por alrededor de un 41 mes. días. Sí, Ujú. 41 días exactamente, digamos, de la fecha. Pero sí, de hecho, en el momento del ataque y todo, pues Gerardo se comunica y posterior a esto, en el hospital, pues di, obviamente todas las operaciones que le hacen, demás,
no, al final no logra salir, pues fallece. Y en medio de todo este proceso es que se viene a dar a la luz el hecho de realmente qué fue lo que pasó, que es ahí donde incluso entra Samadhi, la hija, y las otras 4 personas que estaban involucradas. Sí, la hija María Cristina Valerín Fonseca y los otros 2 involucrados que fueron los ejecutores del hecho, Ronald Arce Barrientos y César Chávez Cerdas. Solo hubieron 2 que pudieron salir por el hecho de que nunca los encontraron, pero pues al inicio eran 6, ¿verdad? Porque en las declaraciones de la señora de Samadhi, ella dice que sí, ella planeó el hecho, involucró a la hija y ellas contactaron a 2 personas más que fueron los que contactaron a los sicarios, que incluso una de esas 2 personas que no sentenciaron fue la que hizo la llamada cuando Gerardo salió de la panadería, que era donde él trabajaba, para que fueran los sicarios a hacer el delito como tal. También tenemos un audio de las llamadas de cuando se dan cuenta de quiénes fueron los autores materiales del hecho y María Cristina llama a su mamá Samadhi y desesperadamente llorando le dice, vamos a escucharlo. ¿Aló? ¿Mamá? ¿Qué? ¡Mami! ¿Qué pasó? ¡Mami, se me cagaron los hombres! ¿Qué? ¡Mamá, los identificaron! ¿Qué? ¡Identificaron a los hombres, mamá! ¡Los identificaron a los hombres, mamá! ¡Sí! ¿Y qué hacen eso? ¡A los niños! ¡En las noticias los identificaron! ¡Están los niños ahí! ¡Pero dónde los identificaron! ¿Y qué hicieron? ¡Ay, Dios mío, Bernice! ¿Pero y qué dicen? No se acuerdan de que estamos videos, ya saben quiénes son los hombres, papá. ¿Ya saben quiénes son los hombres? Sí. Cristina toda bestia, porque ya identificaron a los hombres, hay un video. Pero claro, son ellos los que hicieron eso. No, sospechosos, pero sí son ellos. Sí, pero ellos no saben echar ningún cargo de eso. Obvio, sí, porque no se ve dónde están jodiendo a nadie. Exactamente. Totalmente desesperada, y aquí vemos también cómo habían más personas que sabían del plan y que tal vez no estaban involucradas directamente. Sí, Yanka, pero está bien, no planearon nada, no hicieron nada, pero ya el hecho de usted saber que alguien mandó a matar a otra persona lo involucra indirectamente, usted es cómplice como tal. Sí, es cómplice por omisión. Exacto. De denunciar. Ahí en la llamada se escucha tía, no sabemos cuál tía, el nombre de la tía, además, pero también deja el portillo abierto de que ella estaba, conocía totalmente el plan. Exacto, porque la señora lo que le dice, reconocieron a los muchachos que hicieron eso. Ella nunca se refiere al acto, pero sabe que le hablan. Sabe que están hablando, las dos. Exacto. Saben. Y adicional a la tía, también la pregunta de quién más sabe. Porque no creo que en el círculo de Samadhi sea tan estrecho como para solo que sepan la hija, los que lo hicieron y la tía. Además de que ella, sabemos de que tuvo antecedentes, o bueno, antes de este hecho de mandar a matar a Gerardo Cruz. Sí, que tiene varias denuncias por diferentes cosas. Hay una sentencia por uso de documento falso y estafa mayor en un concurso ideal. Entonces a ella le dieron una pena máxima de 3 años de cárcel y con esto se ganó el beneficio de ejecución condicional de la pena. Entonces ella no fue a prisión por esto, y ese mismo año que la sentencian por el uso de documentos falsos es que sucede esto con Gerardo Cruz en el 2015. Exacto.
Exacto, sí, ahí no sabría qué tan bueno, qué tan malo fue el hecho de que la Barbie en un inicio no fuera a la cárcel. Obviamente se sabe que todo el tema de las leyes pues le favorecen de que era una primera sentencia, etcétera, pero a lo mejor en otro tipo de circunstancias no hubiera sucedido el crimen de Gerardo. Igual era algo que ya ella tenía premeditado desde hace mucho tiempo por el hecho de que pensó o se esperó hasta el momento en el que Gerardo fuera más mediático, que tuviera una que podía cortina tener de un humo. posible enemigo, él Exacto. o alguien más que quisiera hacerle daño por el hecho de hacer esta denuncia en redes sociales. Y pues, sí, ella aprovechó el momento muy bien, pero sí se ve también el hecho de que ella lo había planeado con varias personas y varias personas tenían conocimiento de este plan. Igual en las sentencias, en los reportes que hay, se dice que ella fue quien coaccionó a las demás personas. Y usted no puede obligar a alguien, no puede coaccionar a alguien a que haga algo en cuestión de 2-3 días. Por supuesto. Eso lleva un tiempo, no sé, de 2-3 meses el poder convencer usted a la persona que haga lo que usted quiere. Sí, porque la interesada aquí era ella fue la pareja de Gerardo. Y como tal, el problema era una infidelidad de Gerardo. Es decir, no era que tenían una disputa legal, que Gerardo había, no sé, hecho algún crimen en contra de algún familiar de ella. Simplemente, pues, un tema de infidelidad, que si bien es cierto, a ojos de la sociedad está mal, pero no... Y a los ojos de la ley también. Sí, pero no es Cuando excusa... sea un matrimonio, digamos, una relación de noviazgo, Exacto. En tal un vez no está tan noviazgo... protegida por la ley, pero un matrimonio sí. Correcto, y al final de cuentas, ok, legalmente y socialmente está mal, pero no le da el derecho de matar al Claro, sí, no, cónyuge. estamos de acuerdo. Eso no tiene justificación alguna. Pero sí también vemos como ella ya había tenido cancha, digamos, en los tribunales por otro tipo de delitos. Entonces es importante ver eso, ¿verdad? Los antecedentes de ella. También resaltar ahí el hecho de que los sicarios eran personas sin antecedentes. Eran personas... Sí, creo que era uno de ellos era taxista informal y el otro era un pintor. Entonces sí, Correcto. no tenían nada que ver Exacto, con la vida del crimen. antecedentes. Entonces, pues también hasta en eso se podría tomar en cuenta como una planeación por el hecho de buscar personas que en teoría pues no pudieran involucrarse a hechos anteriores y que no fueran fáciles de reconocer. Y aún así, bueno, aún así la investigación dio con ellos y aún así los sentenciaron a los 4 en el mismo juicio. Ahí el tema de las sentencias fue que pues a Samad y a la Barbie, por ser la parte intelectual De hecho es la principal autora intelectual, diría yo. Exacto, le pusieron la pena más alta. En un inicio eran 30 años. En 2018 hicieron una apelación y le redujeron 5 años. Quedó en 25 años al final. Igual la apelación se la aplicaron a los 4. Entonces de la sentencia que originalmente eran 30 para Samadi y 25 para los otros 3, quedó en 25 para Samadi y 20 para los demás. Entonces ahorita los 4 están cumpliendo esa condena. En este momento llevan 5 años. Sí, exacto. El tema... Perdón, un poco menos, porque los detuvieron en el año 2016. Entonces llevan unos 4 años ahorita en prisión. Exacto. Ahí el tema de la apelación, hasta donde vi, se dio por el hecho del comportamiento de ellos en la cárcel. Que estaban trabajando en la cárcel, que estudiaban en la cárcel, que tenían buen comportamiento. Incluso en un momento se llegó a decir que Samadi daba señas de arrepentimiento, que del todo no me convence No, para no me suena. reducir una pena, pero bueno, al final el juez tendrá sus motivos, sabrá el por qué lo... Sí, ahí tuvo que haber dicho el porqué. Exacto, el por qué lo aplicó. A mi parecer, pues no lo hubieran reducido por el hecho de que también les están poniendo una sentencia mínima para un delito de homicidio calificado como este. Creo que... Con tantas personas involucradas. Exacto, creo que el considerar el tipo de delito, el motivo de delito e incluso la cantidad de personas involucradas, la premeditación, todo para mí merece el hecho de una pena más alta. Sí, ¿verdad? Se merecía tal vez la pena máxima, por lo menos de nuestro país, que son 35 años de homicidio calificado. Sí, tal vez yo no me hubiera ido a la pena máxima por el hecho de que la señora en su momento tenía 41 años. Si hablamos de un promedio de vida del costarricense, no vamos a llegar a los 91. Yo tal vez si le hubiera puesto o hubiera mantenido los 30 años, que pasara prácticamente toda su vida adulta y su vejez en la cárcel y pudiera tener
si topaba con la suerte de sus últimos días fuera de la prisión, al menos considerando eso. Igual viéndolo como desde un lado humano y no tanto un lado legal, porque legalmente sí creo que la pena máxima hubiera sido válida para este caso. Tal vez sería interesante analizar la diferencia de edad entre ella y Gerardo, ¿verdad? Que ella casi que le doblaba la edad en ese momento. Exacto, sí, porque en su momento ella tenía 41 y Gerardo 23 o 22, si no me equivoco. Sí, 22. Entonces ella casi que le doblaba la edad, era el doble. Ella podía ser prácticamente la mamá de Gerardo. Bien, podría ser la mamá. Entonces, tal vez los celos de ella se vieron muy alimentados porque él ahora tenía una novia más joven. Y el hecho de que le fueron infiel con una mujer mucho más joven que ella. Y probablemente más linda, digamos, que eso, sí, me imagino que las mujeres deben tener ahí ¿cómo se llama? No sé cómo le podemos decir. Que haga... Pero es como una cizaña, es como Exacto, ella es más como joven que y más linda. enfatice el problema. Uh-huh. Sí, ahí incluso eso y el hecho de que Gerardo dejó embarazada a su amante. Ella ya tenía sus 3 hijos, que era María Cristina, la que se vio involucrada, y 2 hijos más, que en su momento uno era menor y otro pues ya mayor de edad. Y el hecho de que Gerardo le sea infiel, llegue y dice en cuenta que la otra persona está embarazada, pues sí, a cualquier persona, a cualquier pareja es un tema de que le va a dar cólera, le va a dar celos, resentimiento, bueno, etcétera. Eso también debe ser importante para la sentencia de que ella mató a un hombre, además de joven, que tenía una hija en camino y dejó a la hija sin padre. Entonces la chiquita ahorita no tiene papá por un ataque de celos. Sí, entonces tal vez no es muy justo tampoco el hecho de que la chiquita crezca sin su papá solo porque a una señora le tuvo celos a su madre, porque es la madre de la chiquita. Sí, no entonces... pensó, actuó con la cabeza caliente, que es lo que llamamos. Samadhi pudo haber premeditado todo y sí dejó por fuera el hecho de la niña o la otra persona. Tal vez en la parte de que la familia de Gerardo hizo una denuncia de que pidieron una indemnización, al final les dieron 70 millones y por ese lado podemos decir que al menos la niña en su niñez va a tener como suplir sus gastos, pero claro, fuera de eso pues no contempla el hecho de crecer sin la oportunidad de conocer a su padre. Sí, últimamente se habla mucho de que, bueno, hay muchos padres que sí les dan todo a sus hijos porque tienen los recursos, pero esto no sustituye el amor o el afecto de un padre. Entonces, sí, tal vez no le va a faltar nada a la niña, pero su padre sí le va a faltar y eso también es un punto muy importante. No sé también qué implicaciones podría tener eso a la hora de dictar una sentencia, si el juez le dará realmente alguna relevancia o no, porque al final de cuentas pues estamos pensando o estamos basándonos en un hecho de una persona que aún no nace, que no sabemos pues cómo va a solventar esta situación. Estamos etiquetándolo, digamos, a un tipo de crecimiento, de desarrollo dentro de lo que se nos ha enseñado normal. También hay casos de personas que nunca conocen sus papás, etcétera, y que al final de cuentas pueden tener una vida dentro de lo normal. Obviamente puede ocasionar problemas psicológicos, problemas emocionales, etcétera, pero no sé en ese preciso momento qué importancia le habría dado a un juez. Habría que ver eso, pero bueno, al final las conclusiones del caso podrían ser que las relaciones con diferencias de edades superiores a los 20 años hay que tenerles cuidado. Mucha gente dice el amor no tiene edad, puede no tener edad, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona es con la que estoy teniendo una relación afectiva? Exacto, también ver los comportamientos de la persona y de aventurarse primero como a conocer primero realmente quién es, porque cuando estaba viendo acerca del caso, lo que ellos tenían de relación era tan siquiera un año, eran meses. Entonces, ¿qué fue realmente lo que sucedió? ¿Qué es realmente lo que desató toda esta ira para que ella actuara de esta forma? Sí, y si fuera que ella lo amaba, pues no le hubiera hecho daño. Vamos a incitar al diálogo, a que si usted tiene un problema con su pareja, sea de la edad que sea, lo conversen y lo arreglen entre ustedes. Exacto. Sin ninguna necesidad de violencia. O a fin de cuentas, a cualquier persona se encuentra expuesta a que la persona que usted
dama le sea infiel por un otro motivo. Y sí, tal vez no pueda hablar con la persona por el hecho de que tiene el corazón herido, que se siente mal, pero simplemente aléjese de la persona. Si no va a estar con usted, pues al menos si usted realmente lo ama, véalo feliz con otra persona, aunque suene como un cliché. Sí, pero es cierto, es cierto. A veces hay que dejar ir, hay que soltar a esa persona que no nos está haciendo bien. Entonces, nada más eso, tener cuidado con qué tipo de personas se está relacionando uno, más si tienen el doble de vida de uno y el doble de experiencia. Exacto, incluso ahí hay que valorar el hecho de que son décadas de diferencia. Esta señora Samadhi se crió en un contexto social muy diferente al que se crió Gerardo, incluso por el tema también de dónde vivían, por el hecho de que ella está en un barrio que socialmente todo el mundo lo ve como conflictivo en San Sebastián, y Gerardo pues es de una zona más tranquila. Él es de la Unión de Cartago, o era, perdón. Entonces incluso no quiere decir esto que usted no pueda andar con una persona por el lugar donde vive, pero sí que tome en cuenta el contexto social de esa persona y su crianza. Exacto, para que usted sepa qué puede esperar de esa persona, que pueden dar pie a una situación de estas. Y seguir denunciando el acoso callejero es un problema grandísimo. Las mujeres ya están levantando más su voz, están formando grupos organizados para protestar contra esto, y está bien, porque es un problema, como dijimos al principio, de muchos años, que no está bien. Necesitamos cambiar eso como sociedad. Todos tenemos que aportar a erradicar el acoso callejero y todo tipo de acoso, no solo en la calle. Sí, ahí tal vez si en ese momento hubiera estado este movimiento que hay actualmente, tal vez el caso no hubiera sido o tan mediático, o incluso no se hubiera dado, por el hecho de que no tendría la cortina de humo que usó del funcionario de Hacienda y su denuncia, y no hubiera tenido como ese momento ideal para poder desarrollar el homicidio de Gerardo. Sí, entonces, aprovechar ese momento. Exacto, el tema del acoso pues viene a jugar un doble papel, ¿verdad? El hecho de que sirve de cortina, y pues obviamente la situación de que no está bien, no es correcto y no debería darse el acoso en ninguna de sus maneras. Gracias, Anthony, por acompañarme hoy en este episodio. Recuerden seguirnos en las redes sociales del podcast. Estamos en Facebook como Instinto Crimi Podcast, en Instagram como Instinto Criminal y en Twitter como Instinto Crimi. Califíquenlo en Apple Podcast, compártanlo si les gusta. Pueden encontrar a Tony en Instagram. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.